Ya, ahí sí. ¿Ya de nuevo o no? Ay, me da lo mismo. Ya, súper rápido. Ya tienen la fuerza, ¿cierto? Que es la menos derivada de la energía potencial, de U. ¿Qué es la energía? Bueno, la fuerza tiene esta forma, que es la masa por una aceleración, ¿ya? O la posición derivada dos veces. ¿Qué es la energía? La energía se compone por la cinética y la potencial. Hay distintos tipos de cinética y potencial. ¿Qué podemos decir de la frecuencia angular? Que es uno partido en la masa por la segunda derivada del potencial evaluado en el punto de equilibrio, ¿ya? En raíz. ¿Cómo sacamos este punto de equilibrio? Lo sacamos igualando la primera derivada a cero, ¿ya? Y de ese potencial podemos decir que es estable si es que la segunda derivada da mayor a cero o de caso contrario menor a cero, ¿ya? Eso. No, mañana no hay control. eh, Porque, de hecho, por eso el profe hizo la tarea en vez de dos controles, porque mañana no pueden haber evaluaciones. No tengo idea por qué, la verdad. Eso. Pero la próxima semana yo creo que va a haber control de gravitación. No estoy seguro todavía. Pero debe ser control de, de lo que están viendo ahora o de fuerzas centrales. ¿Ya? La próxima ayudantía va a ser, yo creo que va a ser dos ejercicios de gravitación y uno de fuerzas centrales. ¿Ya? Pero ahí les comento. Por la semana de ingeniería. Bueno, no tenía idea. Y pregunta Benjamín si da cero esto. La verdad es que no, porque para que te dé cero tiene que ser constante el potencial. ¿Cachai? Entonces, siempre tenía es una función el potencial. Depende de X, o de R, o de un ángulo, ¿cachai? Entonces, no te va a dar cero. Eso, pues. Ya. Vamos a hacer, tenía desordenada la ayuntía, así que vamos a hacer este primero, ¿ya? Entonces te dan un potencial que es conocido, que dice que es la interacción de los átomos de este gallo, ¿ya? Pero bueno, fíjense bien en la ecuación, ¿no? ¿Ya? Es un potencial, ¿dale? Que si se fijan es un UDR, entonces nuestra función es en función de R, ¿ya? Y nos dicen que R es mayor a cero, ¿ya? Calcule el valor de R para cual la energía potencial se minimiza, ¿ya? Entonces vamos acá. Ya. En primer lugar, eh, ya, anotamos la ecuación, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Derivamos, ¿ya? Hay que derivar porque en el fondo nos están pidiendo el punto de equilibrio y ver cuándo se va a minimizar respecto a ese punto de equilibrio. Entonces derivamos y nos sale un r elevado a 11, porque esto está elevado a 12, elevado a 12. Derivamos y nos queda así, ¿ya? Igualamos a cero, ¿ya? Despejamos y llegamos a esta conclusión, que el punto de equilibrio es cuando R es igual al R sub 0, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Ya. Entonces, ¿qué pasa? El punto de equilibrio encontrado es R sub 0 y va a ser cuando esto se minimiza, ¿ya? Cuando es R sub 0 es el valor mínimo que puede tomar esto, ¿ya? En la B nos dicen encuentre la frecuencia angular de oscilación, ¿ya? Alrededor del equilibrio estable. Entonces, lo que vamos a hacer es derivarla de nuevo, ¿cierto? Porque para ver la estabilidad hay que derivar es la segunda derivada, ¿cierto? Y ver si es mayor o menor a cero. Entonces derivamos de nuevo, ¿ya? Ustedes saben derivar, ¿ya? Y evaluamos la segunda derivada en nuestro punto de equilibrio, ¿cierto? En el mínimo, porque este es el mínimo estable, ¿ya? ¿Se acuerdan que encontramos un mínimo en la parte anterior? ¿Ya? Entonces evaluamos, ¿cierto? Reemplazamos y llegamos a esta expresión. 72 mu sub 0 partido en R 0 cuadrado, ¿ya? Si se fijan, el mu sub 0 y el R sub 0 son números positivos, por lo tanto, toda esta expresión es mayor a 0, ¿ya? Y como es mayor a 0, es equilibrio estable, ¿ya? Y como nos pedían la frecuencia angular, ¿se acuerdan que por el resumen era la raíz de 1 partido en m por la segunda derivada, ¿cierto? Evaluado en el punto de equilibrio. Que como tenemos esta en la segunda derivada evaluada en el punto de equilibrio, lo reemplazamos, dividimos por m y la raíz, ¿ya? ¿Bien? ¿Alguna duda?
¿No bien? ¿Sí? ¿Se entiende o voy muy rápido? Yo voy bien, no sé el resto. ¿El resto qué opinan? Yo también muy bien, pero vas a subir la pauta, eso sí. Sí, sí, sí. Ah, ya, porque no estoy alcanzando a anotar. Ah, Pero sí, muy no te bien, preocupes. bien. Igual esta pauta es la misma que subir la ayudantía 7. Ah, ya, ¿Ya? buenísimo. Bueno, igual me pueden preguntar si después si tienen dudas. Ya. Ahora el uno, ¿ya? Porque están en desorden. Ya nos dicen que tenemos un... Ya mira, si se fijan, esto lo van a ver ahora en gravitación. Esto es una fórmula, es la ley de Kepler, ¿ya? O sea, es la fórmula de atracción gravitacional, ¿ya? Entonces te dicen, considere un anillo circular de radio R y masa m que ejerce una atracción gravitacional sobre una partícula puntual de masa m, ¿ya? En el fondo lo que se están diciendo aquí es cómo se formó esta expresión, ¿ya? Bueno, la cosa es que te dicen que el potencial de esta partícula tiene esta forma, ¿ya? Y te dicen calcule la fuerza sobre m y el mínimo de potencial, ¿ya? Entonces, como sabemos, la fuerza es la menos derivada, ¿cierto?, de el potencial. Entonces, aquí tenemos nuestro potencial y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a derivar. Derivamos y nos queda esto, ¿ya? Esta derivada la pueden meter en símbola o en word and alpha, ¿ya? Y te queda algo de este estilo, ¿ya? Y después nos dicen, ya tenemos la fuerza, check, ¿ya? Es simplemente la menos derivada, ¿cierto? Del potencial de X. Y después nos dicen cuál es el mínimo de potencial, ¿ya? Entonces, ¿cuándo la fuerza va a ser mínima? Cuando sea cero, ¿cierto? Porque la fuerza se mide, o sea, no se mide en valor absoluto, pero la fuerza es mayor es mayor mientras mayor sea su valor, su cantidad absoluta, ¿cierto? Entonces, para que el mínimo sea cero, para que la fuerza se haga cero, tenemos que X tiene que ser cero, ¿ya? Eso quiere decir que la distancia entre las dos masas tiene que ser nula, ¿ya? Entonces encontramos nuestro mínimo potencial, ¿ya? Mínimo potencial, check. ¿Me siguen hasta ahí o de nuevo fui muy rápido? Me apuré mucho. ¿No? Muy bien. Ya, Sí, igual voy bien. un pequeño resumen. Entonces lo que hicimos acá fue derivar esto, ¿cierto? Una vez, para encontrar la fuerza, y poder encontrar el mínimo potencial, que es cuando la fuerza se hace cero, ¿ya? Entonces, ahora en la B nos dicen encuentre la frecuencia de oscilación, alrededor del mínimo, ojo, alrededor del mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar dos veces, ¿ya? Perdón, vamos a derivar dos veces. Wait, dame un segundo. Esto ya lo derivamos en el potencial. Ah, ya, vamos a derivar. O sea, esta es la primera derivada, ¿cierto? Entonces vamos a derivar de nuevo esto, la parte de adentro, ¿ya? Y llegamos a esta expresión, que yo también la metí en símbolo porque es una derivada bastante peluda, ¿ya? Y sabemos que en el equilibrio, en nuestro mínimo potencial se da en x igual 0, ¿ya? Que va a ser nuestro equilibrio, ¿cierto? Al final, después. Por lo tanto, reemplazamos el x0 acá, ¿ya? Lo reemplazamos aquí y aquí, ¿ya? Y resolvemos, y llegamos a esto, ¿ya? Lo que hicimos acá fue derivar entonces esta primera derivada, derivarla de nuevo para encontrar la segunda derivada del potencial, evaluarla a nuestro punto de equilibrio, ¿ya? Y determinar si es mayor o menor a cero. En este caso nos da mayor a cero, por lo tanto, nuevamente tenemos un equilibrio estable, ¿ya? Y por fórmula, tenemos que la frecuencia angular es el g, o sea, perdón, la segunda derivada evaluada en el punto de equilibrio, que va a ser esto de acá, dividido en m. Entonces acá teníamos un m por 1 partido en m, se nos fueron la m y nos queda esto, ¿ya? ¿Por qué MC cuál deriva, simplificarla? Porque en el enunciado, o sea, acá te dicen que calculemos la fuerza sobre m, entonces estamos trabajando sobre m, ¿ya? Este es la masa que nos importa. El otro m va a ser en el fondo una constante de la ecuación, ¿ya? O sea, las dos masas son constantes, pero esta es la que uno trabaja, ¿cachai? Si imagínate que tú tuvieras ahí una energía potencial que fuera mgh por m, ¿ya? Estamos trabajando sobre esta masa. Si estuvierais trabajando sobre esta masa, sería 1 partido en m, ¿vale?
Bacán. Bueno, Ya. Eso con, con los dos ejercicios de potenciales. Una pregunta, chica. Sí, dime. En la A seríamos menos la derivada de u, ¿no es cierto? Sí. Y después derivamos el menos derivada de u. ¿Está bien excluir ese menos? O sea, Ya, espérate. sácate- Este de acá lo veríamos una vez y llegamos a esto, ¿cierto? sí, sí. Ya. Esta derivada por la raíz te tira un menos. Te tira dos menos. Ah, ¿Cachai? ya, Entonces ya. tenéis menos por menos por menos. Te da Ah, más, ya. menos. ¿Dale? Y después esta derivada también. Esta cuestión de acá abajo, de nuevo te tira dos menos. Entonces menos Ah, por ya. menos por menos, más, menos. ¿Vale? Esa era tu pregunta. Preguntáis por el signo, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es. Ya. Em, ¿Alguien tiene alguna otra duda de los potenciales? ¿Lo entienden o...? Es súper mecánico esto de los potenciales, en verdad. sí, sí, se entiende. Ya, bueno. Entonces, ya, pues. Preguntaron por el chat, Hay que José. preguntar, ¿no? Pero no se toma en cuenta el menos al hacer x igual 0. Eh, eh, ah, a ver, espera un poco. Deja de revisar eso. Me están preguntando si ¿cómo se llama esto? Porque este menos, ¿por qué no está acá? Y buena pregunta, déjame revisarlo. Al tiro te respondo. Ah, es que este es más. Este es más. Em, Ahí. Esto acá es más, perdón. Porque esta derivada, cuando tú la resolviste, queda el menos GMM, ¿cachai? Por la derivada de esto, ¿ya? Y esa derivada te tira un menos. Entonces ahí sí te queda más. ¿Ya? Buena observación, gracias. Eso, po. ¿Les quedan dudas? ¿No? Bueno, y ahora vamos a ver el problema de la tarea, ¿ya? Eh, cerrar. Oye, José, ¿Sí? ¿va a haber pauta de toda la tarea? De toda la tarea, creo que no. ¿De cuál Vale. te interesa saber? No, es que para tenerla, no, como para después. Según yo, igual se la pueden pedir al profe, están en todo su derecho. Así que mañana en clase pídansela. Vale. Sí, sería bueno que la vieran. Eh, sí, pídansela. Va a estar como casi que. Sí o sí se las va a tener que hacer, yo creo. Eh, Porque, ¿cómo se llama esto? A mí me va a mandar las pautas de la 2 y de la 5 para poder hablar con los correctores, pero no creo que me mande la otra. Pero si ustedes se las piden, se las va a hacer, yo creo. Ya, pues. Ya, este es el problema uno de la tarea de ayer, ¿ya? Eh, el profe me dijo que el método del centro de masa sale muy rápido y muy simple, ¿ya? Entonces lo vamos a ver acá, ¿ya? Primero que nada, las masas están en razón 5 a 4, ¿ya?
yo sé que yo les dije que pueden usar masas iguales, ¿ya? No está del todo correcto, porque te decían que tenían las mismas densidades y las mismas características, pero uno era más largo que el otro, por lo tanto, efectivamente las masas estaban en razón 5 a 4, ¿ya? Bueno, tienen que la barra que medía 50 centímetros, pongámosle una masa arbitraria de 5M, y a la otra que medía 40 centímetros, 4M, ¿ya? ¿Entienden por qué va esto de la relación de las masas, no? Ya, bueno. Ya, pues, entonces, en primer lugar, para sacar el centro de masa, ¿ya? Pueden ponerse las barras así y tomar el origen acá en el punto de unión, ¿ya? Eh, Origen, ¿cierto? Ya, pues. Entonces, ustedes saben que los centros de masa de las barras están en la mitad, pues, ¿ya? Entonces, la barra de L, la L mayúscula, tiene su centro de masa L medios hacia en X tongo, en el fondo en la dirección X, y la otra la tiene en L, L chico medios, ¿vale? Pero en dirección Y tongo, ¿ya? Entonces, para sacar la coordenada X, ¿ya? Simplemente esta no aporta porque esta distancia es 0, ¿cierto? En X, pero esta sí. Entonces tienen que L medios, el centro de masa, ¿vale? O sea, la distancia del centro de masa de la barra de L mayúscula, por la masa, ¿cierto? Partido en la suma de las masas, ¿ya? Y eso le da esto acá, ya reemplazando los 40 centímetros, ¿ya? Y análogo en Y, ¿ya? Esta barra de L chico tiene su centro acá, a L medio hacia arriba, ¿vale? Por la masa, 5M, dividido en la suma de las masas, ¿ya? Y eso les da esto, reemplazando el L acá, ¿ya? Hasta ahí me siguen, con los centros de masa. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, una vez obtenido el centro de masa, lo que tienen que lograr encontrar, ¿cachai? O se lo tienen que imaginar, es que van a tener un péndulo simple, en el fondo, van a tener una cuestión así. Y este es el centro de masa, ¿ya? Que va a pivotear así y así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué distancias les van a interesar a ustedes? Esta y esta, ¿cierto? Y esa distancia, si agrandamos esto, ¿ya? Acá arriba está como el techo, donde pivotea la cuestioncita. Y tienen que esta distancia acá, si esto mide L, ¿cierto? Y este punto, ¿vale? Está a una altura de ICM, que la encontramos acá arriba, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esta distancia que nos interesa a nosotros va a ser L menos el ICM, ¿ya? Y acá, esta distancia ya la conocemos porque el XCM, ¿cierto? Esto de acá. En el fondo, lo que estamos buscando es esta distancia, ¿cierto? Y esta distancia, que ya la encontramos, ¿ya? Entonces, ¿qué datos podemos sacar de esto? Nuestra como hipotenusa del péndulo, es decir, el largo del péndulo, ¿ya? Que es simplemente hacer Pitágoras con esta distancia y esta distancia, ¿cierto? El L menos ICM al cuadrado más el XCM al cuadrado, ¿ya? El ICM lo sacamos acá, ¿ya? ¿Me siguen? No tiene que estar todo en metros. Yo usé todo en centímetros, ¿ya? Porque tenéis todo en centímetros menos el G, entonces mejor pasar el G a centímetros que todo a metros. Pero de las dos formas está bien. Sí, eso es unidad de medida nomás. ¿Ya? Entonces, sacan la hipotenusa, que en el fondo va a ser nuestro largo del péndulo, o bien nuestra distancia al centro de masa, ¿ya? Es lo mismo. ¿Y qué hacemos? Para sacar el ángulo, ¿ya?
conocemos esta distancia, conocemos esta distancia, conocemos esta distancia. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y este es un alfa, ¿cierto? Ese va a ser nuestro alfa, que puede haber estado para el otro lado, da lo mismo. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama esto? Entonces, usando trigonometría, sabemos que el seno de alfa es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. ¿Ya? Cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Sacan el ángulo y les da 13,83 grados. ¿Ya? Esto está en centímetros, esto está en centímetros. Si lo hicieron con masas iguales, daba 14, algo, por si acaso. 14,03, una cosa así. ¿Les dio o no? ¿Cuándo lo hicieron? Sí, o sea, al principio me había dado como 14, algo. Sí, daba 14, algo 8. Si lo hacéis con masas iguales. Si no, te da 13, algo. Ah, sí, sí. ¿Ya? ¿Me cacharon esto? Sí, perfecto. ¿Ya? Y ven por qué acá está por qué este acá es el ángulo alfa, ¿no? Ya es como que nosotros acá lo que hicimos fue esto. Sacamos aquí el centro de masa, ¿cachai? Entonces nosotros estamos viendo esto de lado. Estamos viendo. Si lo proyectan en algo así, ¿cachai? Y aquí está el alfa. ¿Ya? Eso, pues, eso es la parte 1, ¿ya? Y después para la parte 2, ¿ya? Como ahora tenemos solo un centro de masa que aplica torque, ¿ya? Esto tiene un peso de 9 mg, ¿cierto? 9 porque son los 5 m más los 4 m, ¿ya? Da un torque negativo, ¿ya? Bueno, si usted lo ponían acá, da positivo, eso es, lo ven ustedes. Si convención de signos siempre te dan igual mientras uno sea consistente, ¿ya? Entonces tenemos que es el peso, ¿cierto? Por el largo, la hipotenusa, pero no, nos interesa esto, ¿cachai? Entonces, y esto es la hipotenusa por el seno de teta, ¿ya? Eso da el torque. Y ese torque hay que igualarlo, ¿cierto? Porque como ya está en movimiento, a nuestro teta 2 puntos, ¿vale? Por la inercia, ¿ya? Si lo hacían de la otra forma, aquí era lo que yo les decía, que tenían que el teta era un alfa más gamma, ¿ya? Son dos métodos distintos de hacerlo, pero si lo hacían con este método, a todos les pasó, y de hecho a mí también me pasó, que llegaban a, después de resolver todo, llegan, ponte tú, a algo, ¿cachai? No sé, por ejemplo, a 5 más 2 teta igual a teta 2 puntos, ¿cachai? Y eso no puede pasar. Eso de tener este 5 no puede pasar, ¿cachai? Y según el profe que era un error numérico y por eso él recomendaba hacerlo de la otra forma, aparte de ser más rápido. ¿Ya? Bueno, llegamos a nuestra ecuación que vamos a tener que despejar, pero primero que nada hay que conocer la inercia. ¿Ya? Volviendo a nuestro esquema inicial. Ya. En primer lugar tenemos que la inercia de esta barra, ¿ya? Respecto al pivote, es la masa, ¿cierto? Por el largo al cuadrado partido en 3. ¿Ya? Esa es conocida, inercia conocida, ¿ya? Que en el fondo es el centro de masa hecho con Steiner. ¿Ya? Luego, la de la barra acá abajo, respecto a este punto, a este pivote, ¿cachai? Porque en el fondo esta barra hace así, pues, ¿cachai? Esa es una barra acá. Es la masa, ¿vale? Por su largo al cuadrado, partido en 3. ¿Ya? Pero, como tenemos que tener toda la inercia respecto a este punto, hay que desplazar esta inercia a nuestro pivote. Y hay que hacer un Steiner de esta inercia, ¿vale? Más la distancia por la masa al cuadrado. La masa de esta del L, que va a ser 4m, por la distancia al pivote al cuadrado. Entonces anotamos las tres inercias, o sea, los tres parámetros, las tres sumas, ¿vale? Reemplazamos los valores de las L's y llegamos que la inercia respecto al pivote, este punto rojo, es una m arbitraria por 16.300 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Se entendió cómo sacar la inercia? Que igual había varios perdidos con esa parte.
¿Puedes Sí, repetir lo del sí. 4ml cuadrado, por favor? Sí, mira. Tú, ya, ¿cachaste esta parte? Porque, ¿cómo sacaba ahí esta, cierto? Sí. Ya. Entonces, en el fondo, la inercia de un sistema respecto a un punto es la suma de todas las inercias que hay, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos dos inercias, la de esta barra y la de esta barra, ¿cierto? Ya. Esta barra es simple porque la sacáis respecto a este punto. Pero esta barra, tú no la podés sacar directamente de este punto. Tú la sacáis respecto a sus lados, a este o a este, ¿cierto? ¿Ya? Pero tú la sacas respecto a este, porque la inercia acá va a ser la misma que en este punto. ¿Ya? Y le tenéis que hacer un Steiner. ¿Cómo? Llevándolo acá. En el fondo, nosotros queremos llevar esta inercia para acá. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacéis? Aplicando el teorema de Steiner. ¿Qué te dice Steiner? Que la inercia, ¿vale? Para llevarla a otro punto, hay que sumarle la masa, que es 4m, ¿vale? La masa de esta barra, ¿vale? Por la distancia trasladada, que en este caso estamos trasladando L, ¿cierto? Estamos llevando de este punto a este punto al cuadrado, ¿ya? Y tú sumas todo eso para obtener la inercia total del sistema respecto al pivote. ¿Me cachaste ahí o...? Sí, dale, muchas gracias. Bueno. Ya me dicen en el chat que lo hice de otra forma, pero me dio el mismo ángulo. Está perfecto. Si había la parte del ángulo la podía hacer de otra forma, la podía hacer con torque. Si tenía ahí, podía hacer un peso acá, sacar esta distancia y hacer torque igual a 0. También es válido. ¿Vale? Ya, siguiendo con el desarrollo, ya encontramos la inercia, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar de aquí para acá. ¿Ya? Entonces decimos, tenemos nuestro menos 9 mg, ¿vale? Por 37,17, que es LCM, que lo calculamos en la parte anterior, ¿se acuerdan? Aquí. ¿Ya? Por el seno de teta, ¿vale? Igualado a nuestra inercia por teta 2 puntos. ¿Ya? Reemplazamos G, ¿vale? Que una acotación que G está en metros por segundo cuadrado. Y nosotros estamos trabajando todo en centímetros, entonces hay que pasarlo a centímetros por segundo cuadrado. ¿Ya? Y para eso hay que multiplicar por 100 y llegamos que nuestro G es 980 centímetros partido en segundo cuadrado. Lo reemplazamos en la fórmula, ¿ya? Se nos van las masas, ¿ya? Y multiplicando y dividiendo, llegamos a esto, que es nuestra ecuación fundamental, ¿ya? De las oscilaciones. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Ya. Entonces, como tenemos que son pequeñas oscilaciones, ¿ya? Decimos que el seno de teta es teta, lo reemplazamos y llegamos a nuestra fórmula, a nuestra ecuación fundamental, ¿ya? Entonces de aquí podemos sacar dos cosas, que la frecuencia angular es la raíz, ¿cierto?, del número que acompaña el teta, nos da 4,484, y el periodo simplemente es 2pi dividido en la frecuencia, ¿ya? Y eso nos da 1,4 segundos.